El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto a la renta a personas naturales para este año 2022, correspondiente a los ingresos del año 2021. Nosotros vamos a declarar en el mes de marzo 2022, pero esta declaración corresponderá a todos nuestros ingresos del año 2021. Por esa razón, debemos tomar en cuenta ciertas leyes, ciertas normativas que es para este año. No aplica lo mismo para nuestra declaración del 2022 que vamos a presentar en el 2023. Por esa razón, es importante primero entender lo que es el impuesto a la renta. Es un impuesto el cual aplica sobre todos los ingresos que nosotros tengamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Específicamente vamos a hablar de aquellas personas naturales que se encuentran en el régimen general. Y luego vamos a ver un poquito lo de microempresas, pero mayoritariamente estamos enfocados en la declaración de este mes de marzo, año 2022. No se olviden. ¿Quién debe pagar? Recordemos que esta declaración la deben pagar todas las personas naturales. Este impuesto lo deben pagar todas las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedades nacionales o extranjeras que estén o no estén en el país según sus ganancias, ¿sí? Y claro, aquí la primera pregunta es, a ver, Henry, permíteme un momentito, a ver, ¿qué pasa si tengo ingresos exentos? Entonces, si tienes ingresos exentos, también debes declarar. Va a haber ciertas excepciones que ya vamos a ver más adelante, pero aunque tengas ingresos exentos, debes hacer tu declaración de impuesto a la renta. Es obligatorio. Y alguien me dirá, Henry, pero yo trabajo bajo relación de dependencia y nunca he hecho una declaración de impuesto a la renta. Ya voy trabajando en mi empresa unos 5, 3, 4 años, pero nunca yo me he enterado tal vez de hacer una declaración de impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque tal vez tú estás en alguno de estos beneficios. Si eres un contribuyente domiciliado en el exterior, que no tiene un representante en el país, y que ya te han retenido, ya te han efectuado las retenciones respectivas, no debes hacer esta declaración y tampoco pagar. Y tampoco vas a declarar si es que eres una persona natural con ingresos menores a la fracción básica no gravada. En el año 2021 la fracción básica no gravada fue $11,212, es decir, que si en el año 2021 tú tuviste ingresos menores a $11,212, no es obligatorio hacer la declaración y tampoco pagar, ¿sí? Entonces, solo ahí aplicaría esto. Si es que tú tuviste ingresos mayores a lo que te acabo de mencionar, a la fracción básica desgravada del año 2021, es decir, $11,212 o más, entonces te tocará hacer la declaración de este impuesto a la renta. Y aquí también viene una parte que posiblemente tú estés obligado o no estés obligado a llevar contabilidad. Entonces la pregunta es, si estoy obligado a llevar contabilidad, ¿debo hacer declaración? Si no estoy obligado a llevar contabilidad, ¿debo hacer declaración? Pues sí, debes hacer una declaración, aunque estés o no estés obligado a llevar contabilidad. Vamos a pagar este impuesto a la renta sobre los ingresos que tengamos menos las deducciones. Entonces, ejemplo, soy un profesional que me dedico al tema de consultoría en sistemas y para mi profesión yo ocupo computadoras, ocupo cables, ocupo papelería. Entonces, todos esos gastos van a ser deducibles. Es decir, voy a hacer una resta entre mis ingresos y mis gastos deducibles y posterior a eso, ese valor que resulte será denominado base imponible y ahí calcularé mi impuesto a la renta. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo en un momentito. Bueno, aquí debemos conocer para hacer la declaración del impuesto a la renta que hay varios términos como ingresos grabados, ingresos exentos, deducciones, el tema de bancarización y la base imponible. Vamos a dejarle ahí, no quiero ahondar mucho en estos términos porque todavía no queremos profundizar, queremos irnos a la parte de la declaración en sí, pero es necesario que conozcamos estos términos, ¿sí? La base imponible, igual es necesario que sepamos a qué se refiere esta base imponible, pero asimismo debemos tomar en cuenta tres casos en específico. Si yo soy un trabajador bajo relación de dependencia, entonces mis ingresos grabados, mis ingresos grabados,
Permítanme un momentito. Mis ingresos grabados serán, o mi base imponible será restado mis ingresos grabados menos el aporte personal al IES que efectúe. Entonces a nosotros, digamos, nos pagan, por poner un ejemplo, unos $1,000. $1,000 menos el aporte personal que tú pagas al IES. Ese valor, sobre ese valor calcularemos el impuesto a la renta o te harán la retención al empleador y vamos a ver también unos ejemplos de ese tema. Si yo fuera un adulto mayor, tengo una fracción básica desgravada como un descuento. Ejemplo, soy un adulto mayor que gano unos $13,000, entonces yo podría disminuirme $11,212 y los 13,000 menos los $11,212 posiblemente me dé unos 1,000 algo, unos casi $2,000 y ya no me tocaría pagar impuesto a la renta. Asimismo, si soy una persona con discapacidad, podría descontarme hasta dos fracciones básicas desgravadas, es decir, hasta más de $20,000. Tienen este beneficio, ¿no? Entonces es importante conocer esto porque ha habido casos y muchos casos, las personas que estén en el tema tributario deben conocer que hay muchas personas de la tercera edad con discapacidad que pagan el impuesto a la renta a pesar de tener este beneficio, pagan completo. Es decir, claro, ellos dicen, estoy pagando bien, pero en realidad están pagando de más, ¿sí? Bueno, aquí en el tema de la discapacidad depende también del grado de discapacidad para que te den el beneficio, ¿no? Y algo que debemos considerar también antes de hacer nuestra declaración del impuesto a la renta es que todas las personas naturales que se encuentren en el régimen general tienen un derecho a la deducción de gastos personales, que es aproximadamente, que es 1.3 fracciones básicas desgravadas máximo, pero asimismo tampoco puede superar el 50% de los ingresos que hayas percibido durante el año. ¿Qué pasaría si yo soy una persona natural, pero que trabajo bajo relación de dependencia? Es importante que sepamos que no es obligatorio presentar mi declaración de impuesto a la renta si soy una persona que trabaja bajo relación de dependencia. Solo en ese caso no es obligatorio. ¿Y cuándo sería obligatorio si trabajo en relación de dependencia? Sería obligatorio si trabajas para dos empleadores, sería obligatorio si vas a hacer una reliquidación del impuesto a la renta, es decir, vas a pedir que te devuelvan impuesto a la renta o vas a pagar más impuesto a la renta. Entonces, solo en esos casos, para una persona que esté bajo relación de dependencia, sería obligatorio hacer el, la declaración del impuesto a la renta y también el tema del y claro, o sea, si es que te corresponde el anexo de gastos personales, pero la declaración del impuesto a la renta en sí. Vamos con... Aquí tenemos también unos valores máximos de gastos personales que podemos tener para el año 2021, ¿no? Lo que vamos a presentar en esta declaración del 2022, esto sigue aplicando. Por ejemplo, si si tengo un gasto de vivienda, de educación, de alimentación, de vestimenta, puedo deducirme hasta 0.325 fracciones básicas desgravadas, es decir, 3,643,90 máximo. Alguien me dirá, Henry, pero es que yo tengo facturas de $5,000. No, tu máximo podrás utilizar como gasto personal de alimentación 3,643,90 para esta declaración del año 2021 y así el resto de gastos. Debemos pagar y pagar, ¿no? Declarar y pagar en el mes de marzo las personas naturales. En este caso, como estamos hablando específicamente de personas naturales, empiezan el 10 de marzo del año 2022 la declaración correspondiente al año 2021, ¿sí? La tarifa va a depender, como tú puedes ver en la pantalla, depende de cuántos ingresos tuviste en el año 2021. Ejemplo, alguien que tuvo ingresos en el año 2021 de unos $13,000 se encontraría en la segunda fila. Por tal razón, le tocará pagar lo que nos dice aquí la tablita. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo para terminar esta parte, ¿sí? Listo, vamos a la declaración en sí. Les voy a presentar la declaración y ahí ustedes me confirman si es que la pueden ver. Listo. Aquí está nuestra
declaración no la voy a hacer en línea por el tema de confidencialidad de datos nada más, pero prácticamente es lo mismo. En nuestra declaración de impuesto a la renta que vamos a hacer referente al año 2021, en este marzo de 2022, vamos a colocar primero todos los activos, es decir, todo lo que tengamos dentro del negocio, ¿no? Todo esto corresponde únicamente al negocio. Por aquí alguna vez alguien me dijo, Henry, yo aquí puedo colocar el, mi refrigeradora, puedo colocar mi televisión. Si es que no es del negocio, no colocarías aquí nada que no tenga que ver con el negocio, ¿sí? Entonces, en los activos, en los pasivos, en el tema del patrimonio, solo vamos a colocar todo lo que le corresponda al negocio en sí. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos activos, pasivos, patrimonio. Ya vamos a ver más a detalle, más adelante les explico cómo vamos a ir de uno en uno explicando este tema, ¿sí? Listo. Y aquí tenemos el pasivo y total el patrimonio, ¿no? Que sería la diferencia entre los activos menos los pasivos. Luego aquí podemos ver que tenemos también el tema de ingresos y el tema de los gastos. Aquí posiblemente sea el lugar más controversial, el que más problemas te puede generar en una declaración si es la primera vez que lo haces. Y es porque nosotros podríamos tener ingresos no solo del régimen general, sino también del régimen microempresas. Entonces, eh, alguna vez alguien me comentaba, Henry, pero yo ya hice mi declaración en el régimen microempresas, ¿me toca hacer de nuevo esta declaración? Pues sí, si es que tienes ingresos del régimen general. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar los ingresos del régimen general y, o de cualquier otro régimen que no haya sido el régimen microempresas, obviamente. ¿Sí? Vamos a colocar aquí los ingresos. También vamos a colocar el tema de los costos y gastos deducibles para estos ingresos. ¿Sí? Vamos a colocar facturas de compra, digamos que tú te dedicas a vender mercadería, no sé, zapatos, pero para los zapatos tú compras tela, compras, no sé, algún cemento de contacto, no sé, cualquiera de esas cosas. Entonces aquí vas a colocar en el tema de las compras, ¿no? En los costos y gastos de tu negocio. Personas naturales, recuerden que estamos hablando. Y también aquí vamos a colocar el tema de si hubiera tenido ingresos en el régimen microempresas. Mira, aquí por ejemplo podemos ver todo el tema de otras rentas, el régimen microempresas de aquí, vamos a colocarlo también. Y al final de eso haremos nuestra conciliación tributaria, es decir, restar los ingresos menos los gastos y tendremos el valor a declarar. Para que esto no sea muy complicado, porque no es un curso esto, sino únicamente una actualización, vamos a hacerlo esta misma declaración, pero un poquito más sencilla, ¿sí? Para que podamos entenderla y luego las personas que quieran seguir aprendiendo esto, vamos a dar un curso eh, referente al llenado de este formulario la próxima semana, ¿sí? Entonces, para que estén igual atentos a nuestra plataforma. Listo, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de lo que les acabo de mencionar para que nos quede un poquito más claro. Listo, entonces, vamos a suponer que aquí nuestro estimado Juan dijo, a ver, ingresos, yo tuve ingresos durante el año 2021 de $30,000. Muy bien, listo. Aparte tuve gastos de mi negocio de $5,000. Excelente. Hasta ahí nuestro estimado Juan tiene una utilidad, podríamos decir, de su negocio, ¿sí? De 30,000 menos los 5,000, es decir, 25,000. La gran pregunta es, ¿a partir de esto debo calcular mi impuesto a la renta? Pues no. A partir de esto yo podría hacer el uso del tema de gastos personales. Gastos personales, ¿sí? Entonces, en gastos personales vamos a suponer que aquí nuestro estimado contribuyente tiene unos gastos personales de unos $4,000. Muy bien. Listo. Allá tiene una nueva utilidad, ¿no? Podríamos decir ya la base imponible. Imponible. Ya sería
Después de sus gastos normales, menos sus gastos personales, tengo $21,000. Ahora sí, Henry, a partir de este monto, ¿debo calcular mi impuesto a la renta? Pues sí, a partir de este monto haríamos nuestro cálculo de impuesto a la renta, para lo cual vamos a traer la tablita de impuesto a la renta de este año 2021 y vamos a hacer un pequeño cálculo súper rápido para que nos quede claro esto, ¿sí? Entonces, vamos a... Ya, vamos a... Aquí está la tablita. Sí, entonces, con esta tablita, nosotros decimos, listo, a ver, me tocaría pagar, como tengo $21,000 de base imponible, ahora sí voy a calcular el impuesto a la renta. ¿Por qué te digo esto de gastos personales? Para este año 2021 sigue aplicando esta fórmula. Para el año 2022 ya no podré utilizar así. Para el año 2022, es decir, en mi declaración del año 2023, ya no podré utilizar estos gastos personales de esta manera. Si no se lo utiliza como rebaja, eso ya lo veremos más adelante con las personas que nos sigan aquí por las redes sociales. Pero para esta declaración del año 2021 que vamos a presentar en marzo de 2022, seguimos utilizando de esta manera. Entonces, de estos $21,000, yo calcularé mi impuesto a la fracción básica y luego mi impuesto a la fracción excedente. Mi impuesto a la fracción básica, como tengo $21,000 como base imponible, deberé ubicarme aquí en la... Vamos a ubicarnos por aquí. Vamos a hacer un pequeño, solo para efectos didácticos. Me ubicaría $21,000. Me ubicaría en este lugar, ¿sí? Me ubicaría justo en esa fila. Entonces, vamos a... ubicarnos justamente aquí. Entonces sería impuesto a la fracción básica, $511 que le toca pagar aquí, más el impuesto a la fracción excedente, que sería el 12% de los ingresos de la base imponible, menos el menor valor de la fila en la que me encuentro, 17,854. Listo, ya está. Ya tenemos ahí mi impuesto. ¿Cuánto sería mi impuesto? Mi impuesto causado sería los 511 más los 377,52. Es decir, 888,52 sería lo que le toca pagar. Pero aquí dice, a mí me hicieron retenciones en mis ventas. Posiblemente te hayan hecho retenciones. Retenciones de impuesto a la renta que te hayan efectuado en tus ventas. Para que quede claro, cuando tú vendiste, te voy a poner allá. Entonces digamos que le hicieron retenciones en el año de unos $300. Listo, muy bien. Entonces el impuesto que le tocará pagar a esta persona sería de 888 menos 300, es decir, $589 sería lo que finalmente le tocaría pagar aquí a nuestro estimado contribuyente, ¿sí? Como podemos ver, esto que acabamos de hacer es la parte simple de la declaración que estábamos viendo hace un momento. Y claro, pues mis queridos amigos, nosotros quisiéramos enseñarte a hacer todo este formulario de casillero en casillero, para lo cual te invitamos a una capacitación que vamos a dar la siguiente semana. Entonces, vamos a terminar la transmisión en este momento. Bueno, vamos a cerrar aquí esta partecita y te invitamos a nuestros cursos gratis para que ya aprendas efectivamente a ver cada uno de estos casilleros, a ver si tienes tal vez más beneficios. Si no los tienes, pues puedes ingresar a la página amundial.com y aprender con más profundidad cada uno de estos temas. Este tema en específico lo vamos a dar la siguiente semana, así que puedes tú ingresar. Es un curso totalmente gratis. Y ya vamos a profundizar el tema de la declaración del impuesto a la renta para las personas naturales.